Buenas tardes, doña Carolina, compañeras y compañeros diputados. Luego de escuchar el discurso del señor presidente Solís, ante la pregunta de cuáles deben ser los retos venideros, creo firmemente que más allá de los requerimientos financieros y de pobreza, que también son importantes, tenemos un reto superior. Educarnos en respeto, aceptación, tolerancia y paciencia, entre otras virtudes, poniendo una atención especial al modelo de ciudadano que nuestro país requiere, con miras a la Costa Rica que necesitamos para el Bicentenario. Lamentablemente, las pasadas elecciones fueron el telón de fondo para la puesta en escena de mucho de lo negativo que como sociedad e individuos llevamos dentro. Los insultos, descalificaciones, amenazas e irrespeto fueron la tónica de intercambio que tristemente aún hoy persiste en las redes y en algunos espacios de encuentro social. Se tomaron decisiones inacertadas que, entre otras cosas, por cálculo electoral, lanzaron por el precipicio de la división y del conflicto a un país entero, ante temas altamente sensibles que deben ser sin duda analizados, pero bajo enfoques que dignifiquen al ser humano y muy lejos del calor de una campaña electoral. A don Luis Guillermo Solís lo conocí porque fue mi profesor en la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Vi en él un historiador brillante y un gran humanista, un hombre correcto y de bien, conocedor de nuestra idiosincrasia, gran patriota y según mi criterio, una persona incapaz de generar dolorosas fracturas en la identidad costarricense, mucho menos con intenciones electorales. Y justamente, si hay algo que tengo que reclamarle a mi profesor, es eso, que su agenda de trabajo de 4 años pasó por alto los temas de descomposición social más profundos de Costa Rica y que permitiera que nos alcanzaran y nos lanzaran a un divorcio inexcusable entre costarricenses como eje estratégico de una campaña política. Su gobierno se enfocó en la pobreza y resalta en su informe la reducción de 1,4% de esta. Sin embargo, los asentamientos en precario presentan una densidad de 58 familias y el desempleo aumentó en un 1,2%, golpeando principalmente a las mujeres. Se enfocó en las guías sexuales fundamentadas en la ideología de género, pero el bullying y la falta de autoestima de nuestros adolescentes siguió creciendo, así como las muertes por causa de este lamentable cáncer social. El homicidio, los femicidios y los suicidios han sido mayormente visibles. Aumentó la violencia de los asesinatos, aumentó la indigencia y el sicariato. Los conceptos de edificación de la familia nunca fueron tocados con profundidad. Los abortos en basureros se hicieron presentes. Aumentaron las causas de muerte como producto de las luchas de pandillas. La cantidad de muchachos procesados por tráfico de droga en las calles se hizo más evidente. Aunque el enfoque social no debe reducirse únicamente a la pobreza, aunque la raíz de muchos de estos males reside ahí, porque muchos de los jóvenes que semana a semana son ajusticiados no necesariamente pertenecen al percentil más pobre de nuestra sociedad y lastimosamente estas prioridades estructurales tampoco fueron tratadas con suficiente profundidad, compromiso y responsabilidad por este gobierno. Adicional a lo anterior, faltando pocos meses para el cambio de administración y en pleno proceso electoral, el gobierno decide mandarnos por un precipicio de ruptura y divorcio social a un callejón sin salida donde el diálogo respetuoso, la aceptación a los puntos de vista diferentes no tenían ninguna posibilidad. En esta lamentable coyuntura, quienes pensaron diferente al oficialismo no encontraron puentes de diálogo, todo lo contrario. La inesperada resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un mal llamado acto de inclusión en la cúspide de la campaña electoral entró en la escena política provocando insultos y exclusiones. A espaldas de la ciudadanía y sin ningún respeto, utilizaron la agenda LGTBI con fines electorales para producir polarización. En las puertas de la Costa Rica Bicentenario,
Bicentenaria, 200 años de tradición cívica y democrática en el escenario de la Asamblea Legislativa fueron sustituidos por una campaña nacional de odio y desprecio entre hermanos. Quedaron excluidos esos costarricenses que han fundamentado su fe y sus tradiciones en las más profundas creencias judeocristianas y expuestos a un juzgamiento público innecesario quienes tienen una forma de vida diferente y que también merecen respeto. Este tema era muy delicado para que lo usaran como bandera disruptiva de forma tan grosera en una campaña electoral, bajo pena de ser cuestionados públicamente en nuestra inteligencia, principios morales, respeto a la dignidad, solidaridad humana e incluso cordura. Aún hoy no puedo comprender cómo un historiador y humanista del calibre del profesor Solís, que tanto admiré y aprecié en la Escuela de Ciencias Políticas, permitió que se expusiera a la sociedad entera al odio y a una contienda de esa magnitud al calor de una campaña política. Símbolos sagrados como la familia, la negrita y el respeto pura vida que entre unos y otros nos profesamos fueron manoseados y expuestos al escarnio público sin ninguna reflexión al calor de la campaña, y todo acabó en una guerra de reclamos, insultos y reproches. Por eso, hoy con todo cariño y profundo respeto le digo a Costa Rica, los pueblos son aquellos que se permiten creer. Si seguimos creyendo que somos división, ruptura, confrontación y burla, los frutos que produzcamos serán parecidos a eso, amargos y secos. Ahí donde existen semillas de odio, resentimiento, reproche y conflicto, nada jugoso ni verde puede florecer. Hoy, en medio de todos los retos que tenemos de cara a los próximos 4 años, la pregunta será, ¿cuál debe ser el modelo de ciudadano que Costa Rica necesita de cara al Bicentenario? ¿Qué recursos tenemos y cómo debemos usarlos para lograr una reingeniería social profunda, en aras de construir esa identidad costarricense que está en crisis y que necesitamos para que nuestra sociedad no colapse en la delincuencia y en la descomposición social? El poder de construir o destruir reside en nuestra boca. Con la boca confesamos palabras para edificar o para desmantelar, para tender puentes o para dinamitarlos. Con la boca hablamos de generar unión o desconfianza, respeto o intolerancia, aprecio o desprecio. Mi compromiso público ante mi país es este: me comprometo a defender a la mujer costarricense en todas sus etapas de desarrollo, desde la que es víctima de acoso hasta la que ya no puede levantar su voz porque fue víctima de femicidio. A las víctimas de toda forma de violencia de género, incluyendo la violencia política. A las madres que sufren con sus hijas e hijos el castigo de las drogas y la deserción escolar. A las personas en condición de vulnerabilidad, a los habitantes de la calle, a los adultos mayores en estado de abandono y su derecho a una vida de calidad, a los niños, mujeres y hombres con SIDA, también abandonados a su suerte en las calles de Costa Rica, a impulsar iniciativas de prevención para poner freno al flagelo del consumo de las drogas como agente oculto que nos acecha, a promover apoyo para las niñas y niños y adolescentes que tienen problemas de abandono y autoestima, que les confunden el camino y les roban las oportunidades. A los costarricenses les doy mi palabra que lucharé porque en las prioridades de la Asamblea Legislativa y del Gobierno de la República esté presente el tema de la reingeniería social. Será mi prioridad desenterrar y rescatar las virtudes, lo positivo del costarricense, de todo aquello que nos ennoblece y que nos hace volver la mirada hacia los actos de respeto y aprecio que mejoren nuestra calidad de vida y las reglas de sana convivencia como únicas válidas para una sociedad de oportunidades. A mis estimables compañeras y compañeros legisladores, les lanzo el desafío de mantenernos siendo un espejo digno para quienes nos eligieron y dependen de nuestras decisiones. De la abundancia del corazón habla la boca. Hablemos y creámonos palabras que construyan, que tiendan puentes y edifiquen, que la discusión responsable y prudente en este seno supremo de discusión sea algo que motive y nos vivifique como sociedad. Para un país que se precia de ser el más feliz y pura vida del mundo,
Conservar lo mejor de su identidad debe ser el mayor y más importante de los retos de cara a la radiante República del Bicentenario. Se lo debemos a nuestro país, a las